Vamos a hablar acerca de la hiponatremia. Diremos que la hiponatremia se define como aquellos valores de sodio por debajo de 135 mil equivalentes por litro. La hiponatremia podemos clasificarla en base al tiempo de evolución, siendo esta aguda o crónica. Me refiero a hiponatremia aguda cuando el tiempo de evolución es menos de 48 horas, mientras que si es crónica hablo de más de 48 horas. Otra forma de clasificar la hiponatremia es dependiendo a la severidad de la misma. Tengo hiponatremia leve, hiponatremia moderada e hiponatremia severa. Hiponatremia leve es aquella que se encuentra comprendida entre parámetros de entre 125 a 134 mil equivalentes por litro, moderada entre 115 y 124 mil equivalentes por litro, y severa aquella que se encuentra por menos de 115 mil equivalentes por litro. Debemos mencionar que es la hiponatremia severa la que por lo general nos da problemas, principalmente síntomas como fatiga, convulsiones, deterioro del estado de conciencia. Y es justamente la cual debemos considerar ser tratada de forma emergente. Una vez que hemos definido algunos aspectos básicos referente a la clasificación de la hiponatremia, entendiéndose un sodio normal en valores de entre 135 a 145 mil equivalentes por litro. Antes de estudiar más a profundidad la hiponatremia, debemos diferenciar, ¿sí?, entre una hiponatremia verdadera y una pseudohiponatremia. Son dos conceptos que deben estar muy claros. La diferencia entre una pseudohiponatremia y una hiponatremia verdadera radica principalmente en la osmolaridad, entendiéndose para el cálculo de la osmolaridad la siguiente: sodio por 2 más la glucosa para 18. Si de este cálculo la osmolaridad normal oscila entre 290 más menos 10.000 miliosmoles por litro de solución. Para algunos autores está entre 300 más menos 20. En la hiponatremia verdadera, ¿sí?, yo voy a hablar de que existe una osmolaridad disminuida, mientras que en la pseudohiponatremia yo voy a tener que la osmolaridad puede ser normal o en su defecto la osmolaridad puede estar aumentada. En el caso de la osmolaridad normal puede hacerse evidente en casos como hipertrigliceridemia y en casos de hiperproteinemia. Y la osmolaridad aumentada puede hacerse evidente en casos de hiperglicemia principalmente, o en casos donde utilice soluciones hipertónicas como por ejemplo el manitol. Entonces, esta es la principal diferencia entre tener una pseudohiponatremia y una hiponatremia verdadera. La hiponatremia verdadera en su defecto puede clasificarse en hipovolémica, en euvolémica o normovolémica y en una hiponatremia hipervolémica.
La diferencia radica principalmente en signos clínicos. En la hipovolémica yo voy a tener principalmente una tensión arterial disminuida, en la euvolémica una tensión arterial normal y en la hipervolémica una tensión arterial elevada. Por supuesto, en la hipovolémica puedo hacer referencia a que van a existir signos de deshidratación, ¿sí?, evidentes, mientras que en la euvolémica prácticamente la presión es normal, no hay compromiso de la volemia, y en la hipervolémica hay signos importantes de sobrecarga hídrica. ¿Cuáles son los ejemplos más importantes en cada una de ellas? Si bien es cierto, para algunos autores es importante la evaluación del sodio urinario, teniendo como punto de corte 20.000 equivalentes a nivel del sodio urinario, y el diagnóstico diferencial se establece teniendo un valor de sodio urinario menor de 20 o mayor de 20. Para términos didácticos haremos, y ante la evaluación de que no siempre está presente o está disponible la accesibilidad al sodio urinario en el laboratorio, estableceremos de forma general los principales diagnósticos diferenciales. De hipovolémica principalmente tenemos vómito, tenemos diarrea, tenemos el uso de diuréticos tiacídicos, tenemos principalmente la presencia de fístulas, adenomas, ¿sí? Principalmente vómito, diarrea, diuréticos tiacídicos suelen ser los más frecuentes. La euvolémica, por otra parte, tenemos el hipotiroidismo, la insuficiencia suprarrenal, tenemos igual los diuréticos tiacídicos y por otra parte tenemos el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, el CIAD. ¿Ok? Y en la hipervolémica principalmente tenemos insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, insuficiencia hepática como los principales. ¿Ok? Entonces, esto haciendo una diferenciación o un diagnóstico diferencial entre las principales causas de hiponatremia. Realizada la primera aproximación referente al diagnóstico diferencial, nos interesa pasar al tratamiento de la hiponatremia como tal. Y en el tratamiento de la hiponatremia debemos cumplir algunos prerequisitos que son importantes. Primero, debo considerar si es aguda o si es crónica. Habíamos visto anteriormente que aguda es menos de 48 horas y crónica principalmente tenemos más de 48 horas. Esto es importante porque en base a esto se establecerán las metas. La causa más frecuente de hiponatremia aguda, es decir, aquella que se presenta en menos de 48 horas, suele por lo general ser eventos postquirúrgicos, ¿sí? Y la crónica, generalmente más de 48 horas, el uso de diuréticos de tipo tiacídico. Suelen ser las causas más frecuentes, tiacídicos, ¿sí? Lo importante en esto es establecer las metas de reposición. Cuando es aguda, ¿sí?, la meta está establecida entre 0.5 mil equivalentes por hora. Esto, la velocidad, ¿sí? O en su defecto podemos hablar de 1.5 mil equivalentes en 3 horas. ¿Sí? O hasta 10 a 12 mil equivalentes en 24 horas. O hasta 18 mil equivalentes en 48 horas. ¿Sí? Mientras que si es crónica, deberemos establecer que puede la reposición ser aproximadamente, ¿sí?, hasta 8 mil equivalentes en 24 horas. Hasta 8. ¿Ok? Estas metas es importante para evitar complicaciones por una reposición
muy acelerada, que principalmente se traduce la complicación principal de una reposición muy rápida. La complicación principal es una encefalopatía pontino desmielinizante. Esa es la complicación principal. ¿En qué consiste esta complicación de encefalopatía pontino desmielinizante? Este está dado por una reposición muy acelerada, muy rápida del sodio. Reposición acelerada. Prácticamente se trata de una tetraparesia, una tetraplegia flácida, en el cual prácticamente el paciente no puede movilizar sus 4 extremidades y el daño es irreversible y se considera una iatrogenia su presencia. Para entender por qué la presencia de una encefalopatía pontino desmielinizante en el caso de una compensación muy acelerada, debemos recordar principalmente los conceptos de ósmosis en primer lugar, definiéndose como el paso del solvente desde un medio de menor concentración de soluto a un medio de mayor concentración de soluto. Es decir, si yo tengo en un espacio extracelular una cantidad X de soluto y en el espacio intracelular otra cantidad de soluto, siendo esta mayor, por ósmosis, ¿sí?, el paso de líquido va a ser en este caso del medio extracelular al medio intracelular, ¿sí? Por otra parte, si yo tengo en una célula una mayor cantidad de soluto a nivel del espacio extracelular y una menor cantidad de soluto en el espacio intracelular, por concepto, la ósmosis es el paso del agua desde un medio de menor concentración de soluto a un medio de mayor concentración. En este caso, el agua saldrá de la célula. En el primer caso, ¿sí?, lo que sucede con la célula es que existe un proceso de edema celular por el paso del agua desde el extra al intracelular. En el segundo caso, yo tengo más bien una deshidratación celular por una salida de líquido desde el intra al extracelular. Debemos también recordar otro concepto que es básico, que hace referencia a presión osmótica. La presión osmótica no es otra cosa sino la fuerza necesaria para oponerse al fenómeno de ósmosis. En el caso de una hiponatremia, estamos haciendo estamos dando un ejemplo principalmente en lo que respecta al primer gráfico, ¿sí? En una hiponatremia nosotros vamos a tener una cantidad de sodio disminuida en el espacio extracelular. ¿Qué pasa si a este espacio o a esta cantidad de sodio que se encuentra disminuida en el espacio extracelular, yo doy una compensación muy brusca, muy rápida de sodio? Es decir, paso desde un estado desde un estado de hipotonicidad a un estado de hipertonicidad, es decir, prácticamente tengo una reposición muy brusca del sodio. Esto por ósmosis hará que exista una salida de líquido desde el espacio intracelular al espacio extracelular, como se había mencionado anteriormente, y la consecuencia es una deshidratación celular. Una deshidratación celular. En este caso, esta deshidratación celular a nivel cerebral se ejemplifica como una encefalopatía pontino desmielinizante, que es la complicación más peligrosa
es la complicación más peligrosa que puede hacerse evidente en una compensación muy rápida de el sodio. Habíamos dicho en diapositivas anteriores en cuanto a la meta de reposición que si es aguda deberá ser a razón de 0,5 mil equivalentes por hora o hasta 10 a 12 mil equivalentes en 24 horas o en su defecto hasta 18 mil equivalentes en 48 horas. Por otra parte, si es crónica, la reposición deberá ser hasta 8 mil equivalentes en 24 horas. Una vez comprendida las metas de reposición, debemos mencionar que una ampolla de soletrol Na es igual a 34 mil equivalentes de sodio. Por otra parte, debemos también considerar que por cada 1000 ml de solución salina al 0,9% tenemos aproximadamente 154 mil equivalentes de sodio más 154 mil equivalentes de cloro. Por otra parte, debemos considerar que en 1000 ml de dextrosa al 5% en agua, prácticamente la estamos administrando, ¿sí?, 50 gramos de glucosa más 1000 ml prácticamente de agua. Es decir, una solución de dextrosa al 5% en agua no posee 1000 equivalentes de sodio, no así 1000 ml de dextrosa al 5% en solución salina al 0,9%, que tendrá esto 50 gramos de glucosa más 154 mil equivalentes de sodio y también de cloro, 154, más 1000 ml, lógicamente, de agua. ¿Sí? Por otra parte, debemos también conocer que una solución de 1000 ml de solución salina al 3% me aporta con aproximadamente 512 mil equivalentes de sodio. Son las principales concentraciones que yo debo tomar en cuenta para la reposición. La fórmula de reposición, la fórmula a considerarse es la fórmula con la fórmula de Adroguema-Díaz que hemos planteado anteriormente, es decir, sodio de la infusión menos el sodio del paciente dividido para agua corporal total más 1. Con esta fórmula debo conocer que en el caso, vamos a poner un ejemplo de un individuo masculino de 70 kilos, con edad de 70 años y un sodio de 115 mil equivalentes. Cabe recalcar que la meta óptima a la cual yo debo llevar el sodio es un valor seguro. Este valor seguro se habla que debe ser al menos superior a 120 mil equivalentes.
La meta de reposición no es llevar el sodio a parámetros normales, sino a valores seguros, que en este caso es mayor de 120 mil equivalentes por litro. Si yo tengo un paciente, ¿sí?, que presenta una hiponatremia hipovolémica y hipoosmolar, yo deberé considerar pues en el diagnóstico diferencial la presencia de pérdidas como vómito, diarrea, quemaduras, diuréticos tiacídicos, presencia de fístulas, sondas, adenoma velloso, etc. Aquí la prioridad, como es una hiponatremia hipovolémica, necesitamos reponer volumen, ¿sí? Y aparte del volumen puedo ayudarme de soletroles Na. Por ejemplo, ¿sí?, puedo hablar o puedo hacer una combinación de 1000 ml de cloruro de sodio al 0,9% más 3 ampollas de soletrol Na. En los 1000 de solución salina yo tendré 154.000 equivalentes. Si yo combino con 3 ampollas de soletrol Na, si digo que cada ampolla tiene 34.000 equivalentes, esto me da un cálculo aproximado de 34 por 3, ¿sí?, que en este caso son 102 mili equivalentes. Si a esto yo le sumo los 154 de los 1000 de solución salina al 0,9%, entonces el valor posterior al cálculo será en este caso de 256 mil equivalentes de sodio que yo aportaría dando 1000 ml de solución al 0,9% más 3 ampollas de soletrol Na. Si yo aplico esto en la fórmula, diré que el sodio de la infusión en este caso será 256 menos el sodio del paciente, que tiene 115, dividido para agua corporal total, donde agua corporal total es el peso en kilos, en este caso 70, ¿sí?, por un coeficiente que, como dijimos, es un paciente de 70 años, es anciano, que el coeficiente en este caso será de 0,5 y más 1. En este caso, una vez realizado el cálculo, el resultado es, el valor final es de 3,92 en el incremento de sodio. Quiere decir que el colocar una solución al 0,9%, 1000 ml, más las 3 ampollas de soletrol Na, permitirá un incremento del sodio en 3,92. Si yo quiero cumplir las metas, la meta establecida en una hiponatremia aguda, que es de 0,5 mil equivalentes por hora, prácticamente la reposición para cumplir la meta, en este caso de 0,5 mil equivalentes por hora, yo debo pasar prácticamente estos 1000 ml de solución salina al 0,9% más las 3 ampollas de soletrol Na en un tiempo aproximado. Si por cada hora debo pasar hasta 0,5, ¿sí?, en 2 horas sería prácticamente 1, en 3 horas 1,5, en 4 horas 2. Prácticamente deberé pasar este valor de 3,92 en aproximadamente 8 horas. Es el tiempo en el cual yo debo o puedo aceptar como válido pasar estos 3,92 para evitar
una encefalopatía pontino-desmielinizante. Quiere decir que posterior a estas 8 horas y partiendo de un sodio de 115, quiere decir que pasadas las 8 horas aproximadamente tendré un aumento de 3.92. Si redondeamos, ¿sí?, a 4.000 equivalentes, el control de sodio en las 8 horas estará bordeando aproximadamente los 119.000 equivalentes por litro. Como dijimos anteriormente, lo ideal aquí es llevar el sodio a valores seguros, que es en este caso un valor seguro, un valor superior a los 120.000 equivalentes por litro. Para complementar esta reposición deberé indicar que como el paciente estaba en un estado hipovolémico, es necesario el aporte de líquidos. Sin embargo, no todas las hiponatremias verdaderas se tratan de la misma manera. En el caso de una hiponatremia principalmente hipervolémica, la restricción hídrica será suficiente como para mejorar la concentración de sodio, puesto que como son pacientes con sobrecarga hídrica, tal es el caso de un paciente con insuficiencia renal, insuficiencia hepática, insuficiencia cardíaca, realmente el volumen que yo debo aportar en ellos deberá ser menor, por lo tanto la concentración deberá ser mucho mayor. Un ejemplo de esto sería poner 500 ml de solución salina al 0,9% más ampollas de Soletrol NA, tratando de ir cumpliendo las metas establecidas dependiendo si la hiponatremia es aguda y es crónica. Lo que trato de decir con esto es que se deben valorar las características individuales de cada paciente, tratando de que el aporte de líquidos sea el ideal sin sobrecargar o sin, al contrario, quedarnos un poco cortos en la reposición. Un ejemplo, en el caso de un paciente con un peso de 60 kilos, paciente femenina, con un cuadro de insuficiencia renal crónica, que tiene 50 años. La hiponatremia que ha sido filiada es una hiponatremia hipoosmolar hipervolémica grave crónica. El sodio es de 110.000 equivalentes y acude a emergencia por presentar convulsiones. En este caso, yo debo entender que el estado de hipervolemia prácticamente establece un estado de sobrecarga hídrica en el cual yo no puedo usar muchos líquidos en esta paciente, partiendo de la fórmula de Adroguema Díaz, que es sodio de la infusión menos el sodio del paciente para agua corporal total más 1. En este caso haré una reposición únicamente con 500 ml de solución salina al 0,9% más 2 ampollas de Soletrol NA. Si 1000 ml de solución salina al 0,9% tiene 154, 500 tendrá 77, y si cada ampolla de Soletrol NA tiene 34, 2 tendrá en este caso 68. Si sumo estas dos, el valor total en este caso será de
145 mil equivalentes que me aporta el dejar 500 de solución con 2 ampollas de Soletrol Na. Este 145 se traduce en el sodio de la infusión y el sodio del paciente que tenemos. Sodio de la infusión en este caso sería 145 y el sodio del paciente que en este caso nosotros tenemos que es de 110. Agua corporal total, que es igual al peso en kilos, que en este caso es de 60 kilos por un coeficiente que, por tratarse de una paciente joven, ¿sí? El punto de corte para adulto mayor es 65. Menos de 65 podemos decir que es un paciente a un adulto joven, un adulto. Vamos a establecer en este caso paciente femenina, joven. Estamos hablando de un coeficiente de 0.5, ¿sí? Y a esto agua corporal total y le vamos a sumar el 1. El resultado una vez aplicada la fórmula es el siguiente. Una vez aplicada la fórmula de Adroguema-Díaz en el cálculo anterior, el valor de incremento en el sodio es de 1.13 miliequivalentes por litro. Si yo tengo un sodio inicial en el paciente, sodio inicial de 110, diré que con esta infusión de 500 ml de solución al 0,9% más 2 ampollas de Soletrol Na, aproximadamente yo aumentaré a un 111.3 aproximadamente. Esto deberá ser infundido, según las metas, en al menos, si por 0,5 mil equivalentes por hora es el tope, en este caso, para subir 1.13 y para pasarlo con seguridad, deberá ser pasado en al menos 2.5 horas.